En el Evangelio de Lucas hay una palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante, ahí hay una palabra. Es una situación muy trágica esto, la historia que habla, ¿no? Porque esta historia habla especialmente de la vida de un hombre, podríamos decir de un padre de familia, de un jefe de hogar, de aquel hombre que quizás en un día, en un momento, vino al altar y ofreció junto a su esposa y se dedicaron y se prometieron mutuamente su amor, toda la experiencia o el conocimiento que cada uno tenía o había amalgado o había recibido durante ese tiempo para casarse. Luego, después del casamiento, luego después que vienen los hijos, y siguió, porque hay sueños, porque hay proyectos, hay metas, hay cosas dentro de la vida del ser humano. El hecho de que lo que Dios ha puesto dentro de nuestras vidas nos impulsa y debe de motivarnos a ir mucho más allá y ver la bendición de Dios. No sé en qué momento y en qué circunstancia llega a tal circunstancia, a tal situación, la vida de este hombre, que gloriosamente y extraordinariamente tiene que ser visitado por Dios. Hay familias que en este tiempo, hay hombres y mujeres, jóvenes y aún niños, tienen que ser visitados por Jesús. La palabra de Dios nos relata de la siguiente manera. En el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 29, dice así la palabra de la siguiente manera. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos o arrastrado. Impelido significa arrastrado. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no se los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejases entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vinieron los que habían acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver los que habían sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado.
Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaban que la dejasen entrar en él, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es impresionante la historia, porque es una historia conmovedora, es la historia de una familia. Aunque la Biblia no especifica bien si este hombre era casado o no, pero una de las cosas que Jesús le dice que se regrese, que vuelva a su casa y que cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Y este hombre dice que se quería ir con Jesús. Y este hombre se vuelve y empieza a contar de las maravillas que Dios había hecho con su vida. Pero es sorprendente la situación de la vida del hombre o de nuestras propias vidas. Nosotros tenemos que entender que lo que domina nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, eso se va a ver reflejado en la vida. Lo que domina nuestra mente, nuestra alma, nuestro intelecto, nuestra voluntad se va a ver reflejada justamente en nuestra vida, a donde somos inclinados, a donde somos llevados. Entonces es algo tan importante y tan fundamental. Dice que las Escrituras revelan y hablan que a este hombre de ninguna manera podían detenerlo. No había nada que pudiese sujetar la vida de este hombre. Lo ataban con cadenas y los rompías. Lo ataban con grillos y lo despedazaba. Lo habrán llevado quizás a los médicos de aquel entonces, de aquel tiempo. Y a veces una de las cosas que la gente hoy en el tiempo dice, bueno, aquellos que han estudiado o aquellos que se han capacitado o aquellos que tienen grandes estudios, les cuesta creer acerca de esto. Pero ellos no saben más que Jesús de Nazaret. Dice que un espíritu tomó posesión de la vida de este hombre. Dice que un espíritu tomó posesión. Nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Días atrás escuchábamos un mensaje acerca de que el cuerpo solamente es una caja que contiene al espíritu, porque lo que tiene vida no es el cuerpo, sino es el espíritu. Y tampoco la mente recibe las órdenes, lo que el espíritu le da. La mente está concentrada especialmente en los sentidos, y tiene una voluntad, por cierto. Y en estos tiempos a mí me gusta, porque hoy tenemos los teléfonos celulares. Cuando suena tu teléfono celular, miras, y si no conoces ese número, no lo atiendes. Si conoces ese número, es porque está registrado ahí, es porque con quién tienes
un diálogo, con quién vas a tener una amistad o con quién tienes una conversación. Alguien viene y golpea la puerta de tu casa. No por el hecho que golpee la puerta de tu casa tengas que abrir. Porque sea quien sea que golpee la puerta de tu casa, miras por el orificio y si no quieres atender, no atiendes. No sé en qué circunstancia de la vida, en qué momento este hombre abrió las puertas. A tal punto dice la palabra de Dios que este hombre ya no era, había sido quebrado su voluntad. Había un espíritu que se había apoderado de su vida, se había apoderado de su mente, se había apoderado de su voluntad, de sus deseos. Este hombre dice que vivía en los sepulcros. Nadie lo podía detener. Cuando Jesús se acerca, cuando Jesús viene al encuentro, dice, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? No contesta el hombre. Somos legiones porque somos muchos. Yo recuerdo en una oportunidad cuando tomé a mis hijos y viajamos hacia el norte, nos fuimos a mi ciudad, a mi pueblo. Y llegamos a ese lugar y yo le decía, acá vivía yo. Acá acá vivía, acá me crié, parte de mi infancia, de mi niñez, yo me crié acá. Pero esa casa ya estaba ocupada por otra persona. Aunque yo no nací ahí, me crié, no era mía, ya no me pertenecía, ya otro ocupaba ese lugar. Entonces es tremendo, porque cuando Jesús se acerca, este hombre dice que se lanza, impulsado, pero no por él, sino por los demonios. Cuando nosotros abrimos las puertas, cuando nosotros abrimos puertas a cosas en la vida, van deteriorando, van dañando, van ultrajando nuestra mente, van ultrajando nuestra voluntad y ya no tenemos la voluntad. Este hombre no tenía voluntad, no tenía poder de decisión en su propia vida. Habían quebrado la voluntad a este hombre. Un hombre con sueño, un hombre con proyecto, un hombre que no supo detenerse, un hombre que no supo decirle no a las cosas que ultrajarían su vida, que dañarían a su vida. Dice las Escrituras que esta persona dice que rompía los grillos, hacía cosas malas. Eran espíritus que se apoderaban y rompían y ya no estaba más en el hogar, ya no estaba más en la casa. Y vivió desnudo, vivió en los sepulcros. No había quien lo pudiese detener. La palabra de Dios en el libro de Proverbios dice, verso 4, capítulo 4, versículo 23, dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. De toda cosa que guardas, guarda tu corazón. Hoy en el día, uno de los negocios más grandes que hay en estos tiempos, uno de los negocios más grandes, es el tema de las alarmas, de la seguridad. Colocas rejas en tu casa, colocas candados en tu casa. Puedes estar en otro país, puedes estar en otra provincia y puedes controlar, viendo tu hogar, vía internet, ver tu hogar y estar vigilando. Y aún si no te gustan los perros, pones un perro ahí para que te cuide tu casa.
cosas que se va deteriorando y que va perdiendo valor y no guardamos nuestra mente. No guardamos nuestra mente. Guardamos que nuestra casa, guardamos que nuestro vehículo, guardamos esto, guardamos aquello, pero dejamos libertad a cosas, a influencias que dañarán tu vida, que destruirán tu vida. Por eso Salomón dice, de todas cosas que guardes, guarda tu corazón. Esa es la que te conduce, esa es la que te va a llevar tu voluntad, tus decisiones, tus determinaciones. Debemos de guardar nuestras vidas, debemos de guardar nuestro corazón. Por eso ponemos alarma, ponemos tantas cosas, protegemos. Y eso se va deteriorando, se va destruyendo. Pero no guardamos nuestra mente. No guardamos nuestra mente. Y el gran porcentaje de los problemas del ser humano es un problema espiritual. El gran porcentaje de la vida del hombre es un problema espiritual, porque ha alimentado y ha dejado alimentarse solamente a través de sus emociones, de sus sentimientos, a través de su intelecto, pero nunca se enriqueció y se sustentó con su vida espiritual. Acá está relatada la historia, o resumida la historia de la vida del hombre. Cuando abre puertas, cuando recibe invitaciones y abres, por más que alguien golpee tu puerta, no tiene el deber ni la obligación de abrir la puerta. Si este es el que va a contaminar tu vida, que va a destruir tu vida, o cuando miras un programa de televisión, y porque la crisis, porque el gran desempleo, entonces hay cosas que son importantes que nosotros debemos de resistir, de echar de nuestra mente. Tú no estás desempleado, tú tienes un trabajo, entonces no puedes aceptar que esto se ocupe lugar en tu mente, en tu memoria, en el disco rígido, en tu mente. Y nuestra mente recibe informaciones que son dañinas, que ultrajan nuestras vidas, a tal punto dice que la vida de este hombre llegó a estar solo, sin voluntad, sin decisiones. Cuando Jesús se acerca, dice que los demonios dicen, pero ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué nos atormentas? Le dice, ¿quién eres? Y dice, somos legiones, porque somos muchos. Dice, no nos mandes al abismo. Satanás sabe cuál es su fin. Y tú tienes que saber cuál es nuestro fin. El libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis nos habla acerca de cuál va a ser nuestro destino, cuál va a ser nuestra vida, a dónde iremos. Entonces los demonios dijeron, no nos manden al abismo. Ese es su final de Satanás, ese es su final, y todos sus demonios. Ha ultrajado, ha dañado, ha destruido la percepción, su mente, su corazón, su familia. ¿Te imaginas de este hombre, si este hombre hubiese sido casado, lo que hubiese sido de la vida de sus hijos? El martirio, el dolor, la angustia. Cuando los hijos le preguntan a la madre, ¿y papá dónde está? En el sepulcro. Están allá. Pero ¿por qué no viene? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no viene a casa? ¿Por qué no está en casa? ¿Por qué no está con nosotros?
Muchas veces nosotros abrimos nuestra mente, nosotros abrimos nuestro corazón y nos llenamos de cosas que no nos edifican, que dañarán tu vida, que ultrajarán tu vida y que cuesta luego después remontar. Solamente el poder de Dios y el poder de su gracia. Y dice la palabra de Dios que Jesús expulsa de la vida de este hombre, expulsa a los demonios y se meten en un hato de cerdos. Escucha, se mete en un hato de cerdos y estos hatos de cerdos se precipitan en el abismo, caen y mueren. Durante estos tiempos, los demonios y Satanás han tratado de destruir la vida de este hombre. Han tratado de matarlo. Durante estos tiempos, durante ese tiempo, porque ese era el final, el diablo. Él vino para matar, hurtar y destruir. Satanás y todos sus demonios han querido destruir, matar, destruir la vida de ese hombre, destruir esa familia, destruir al padre de esos hijos. Que una madre se quedara sin un hijo. Esa es la función. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Y cuando fue expulsado, la palabra de Dios dice que cuando fue expulsado, ese hombre se quedó en el cabal juicio. Se quedó completo. Volvió de nuevo a recobrar la conciencia. Volvió de nuevo a recobrar su voluntad, su deseo. Volvió a ser una persona normal. Ya tomaba decisiones. Grandes enfermedades que por ahí suelen decir de la gente, no son enfermedades, son problemas espirituales. Son problemas espirituales. En la medida que nosotros escuchemos la palabra, en la medida que le damos más lugar. Si tú solamente les das lugar a la palabra los domingos, tú sabes lo que yo digo por la palabra. Pero si tú le das lugar a la lectura de la palabra, si tú le das lugar a la oración, vas a tener más de Dios, vas a conocer más de Dios, vas a conocer más del poder de Dios. Vas a conocer más de su gracia, de su poder. No podemos alimentarnos solamente por un fin de semana, un día domingo, y saber solamente lo que se predica, lo que se canta, lo que se lee, solamente acá y en la casa no. Este hombre fue abriendo su corazón a cosas que fueron dañando su vida. Este hombre se empezó a acercar a cosas que no le convenían. Empezó a dejar quizás su familia, a dejar su trabajo, porque es así. Nosotros tenemos como un disco rígido, tenemos memoria. Cuando te vas a determinado lugar y dices, me acuerdo. ¿Te acordás de esto cuando nos sacamos en el colegio, cuando nos sacábamos fotos? ¿Te recuerdas porque tienes memoria? Esas imágenes han quedado grabadas en tu mente. Esas imágenes han quedado grabadas en tu mente, en tu disco rígido. Lo bueno y lo malo están grabadas en nuestra mente. Parece uno dice, cuando se va, dice, ustedes necesitan de mi trabajo. No, necesitan de tu mente. Si te llegasen a extraer tu mente, tu voluntad,
eres un zombie. A este hombre le extrajeron. Satanás le robó la voluntad, le robó el deseo. Andaría como el ciego a tienta. No podía resistir. No podía decir yo no quiero. Yo quiero ir con mi familia. Él no tenía voluntad. Le había sido arrancada la voluntad. Nosotros necesitamos conocer de la gracia y del poder de Dios. Necesitamos restaurar familias enteras, hogares enteros. Y se invierte sumas de dineros importantes. Pero si nos dedicásemos a leer la palabra, a buscar a Dios, a tener una comunión genuina con Dios, sería algo extraordinario. La palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará, estará cubierto. Tiene una cobertura. Porque conoce y porque sabe de las bendiciones, de las promesas de Dios. Porque sabe de los beneficios que tiene la palabra para desarrollarla en su vida. Y a veces nosotros desconocemos. La palabra de Dios dice: yo derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Sabías que nosotros podíamos anticiparnos ante todas las circunstancias? ¿Sabes que tu vida podía ser diferente? Nuestras vidas podían ser distintas, diferentes. Porque el Espíritu te guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo te va a revelar, te va a anticipar de las cosas que van a venir o que quieren dañar, que quieren ultrajar, que quieren destruir tu propia vida. El Espíritu de Dios te revela, te muestra para que hagas su voluntad. Jesús de Nazaret le dijo: Señor, que yo haga tu voluntad, no la que yo quiero, sino yo quiero hacer tu voluntad. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que compenetrarte en la palabra, tú tienes que sumergirte en la palabra, en la revelación, en el entendimiento, en la comprensión de la palabra de Dios. Cuando este hombre se enfrenta con Jesús de Nazaret, solamente unas palabras: sal fuera, le dijo. Y ese hombre se volvió en su cabal juicio. Este hombre habrá dicho: ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy acá? ¿A dónde estoy? Pero él entendió que la respuesta vino de Jesús. Él entendió, porque cuando Jesús sube arriba de la barca para volverse con sus discípulos, él se apresura a subir en la barca, a subir en la nave, y Jesús le dice: no, vuelve a tu casa y cuenta las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale las cosas que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. A veces nosotros no contamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú sabes por qué. Y a veces pensamos de que Dios es malo. Dios no es malo. Dios desea lo mejor para tu vida. Dios desea lo maravilloso, lo extraordinario para tu vida, para tu corazón. Debemos de cuidar nuestras vidas. Tu mente es el sustento de tu vida. Tu mente es el sustento, tiene la capacidad. De lo que piensas, eso es Dios lo que te va a dar. De lo que anhelas, de lo que quieras, vas a ser suplido.
Entonces es algo importante y fundamental en nuestras vidas, en nuestros corazones. Este hombre en algún momento le dio lugar. Sutilmente. Satanás nunca se va a presentar con los cuernos. Satanás nunca se va a presentar con el tridente. Se viste como ángel de luz. Fascinante, te fascina. Pero como no tienes discernimiento, caemos en la presa, somos una presa fácil. Y no echamos mano de su Espíritu Santo. Si echásemos mano de su Espíritu, Él te guiará a toda verdad. Él estará contigo. Él no te dejará. Él no te abandonará. A donde quiera que vayas, Él estará contigo. Este hombre en un momento dejó a Dios y abrió las puertas a todos. No tienes por qué abrirle la puerta a todos. No tienes por qué contestarle el teléfono a todos. Le contesta a quien tú le has dado el número, porque le conoces. Tú no le conoces a fulano de tal. Entonces debes de cuidar tu vida espiritual. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Debemos nosotros de discernir. Debemos nosotros conocer a Dios. Necesitamos empaparnos, conocer más de su gracia y más de su presencia. Yo te invito a que te coloques de pie en esta noche.